Bienvenidos a la tercera de nuestras 6 conferencias sobre el calvinismo y la vida cristiana. Hasta ahora hemos visto que Calvino, al menos en su propia estimación, no ideó el calvinismo. Él creía que simplemente estaba reuniendo de manera coherente y sistemática los hilos de la revelación de Dios en la Sagrada Escritura, supremamente relativo a la revelación de su gracia y salvación en su Hijo Jesucristo. Y habiendo resaltado algunos de los latidos espirituales teológicos que discurren por el calvinismo como melodías, recurrentes melodías, ahora me gustaría tratar de responder la pregunta: ¿cómo se ve el calvinismo en la vida de un cristiano y en la vida de una iglesia cristiana? Como señalamos en la primera conferencia, el calvinismo no es una teoría teológica, no es una filosofía religiosa que obliga a la mente, pero deja la forma de su vida intacta e impasible. La verdad bíblica reforma y remodela la vida del creyente en la semejanza de nuestro Salvador Jesucristo. Y el gran ministerio del Espíritu Santo es replicar en el pueblo de Dios lo que Él primero grabó en la vida del Hijo de Dios en su humanidad mientras estuvo en la tierra. Y entonces, para Calvino, la gran misión de un pastor, de un erudito, de un teólogo, era traer al pueblo de Dios esas grandes verdades que son para dar forma y modelar y conformar nuestra vida a la imagen de nuestro Salvador Jesucristo. Cuando el calvinismo, como se le llama verdaderamente, se enraiza en la vida de una persona, transforma la vida de esa persona. Entonces, ¿cuáles son las marcas visibles que definirán la vida de todo hombre o mujer que afirme vivir bajo el señorío de Cristo y la soberanía de Dios? En primer lugar, tenemos que decir esto, que el calvinismo honra la soberanía incondicional de Dios. Ahora, Calvino está muy consciente de que hay preguntas que no pueden ser respondidas en relación con la soberanía de Dios. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿Y quién ha sido su consejero? Realmente hay una reserva santa en Calvino cuando trata de hacer frente a el tema de la soberanía de Dios en la institución de la religión cristiana, su gran obra magna. Calvino está muy consciente de que hay cuestiones más allá a las que no podemos ir. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Pero eso no significaba que para Calvino habíamos de escondernos de la verdad bíblica manifiesta, que Dios es incondicionalmente soberano. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él y solo a Él sea la gloria. Él es Dios, Efesios 1, versículo 11, que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Y usted sabrá que la soberanía de Dios nunca es vista en las Escrituras como una excusa para que los creyentes se vuelvan pasivos. La soberanía de Dios no suspende la responsabilidad humana, más bien la abraza. Pero, ¿cómo se manifiesta esto en nuestras vidas? ¿Cómo es una convicción respecto a la soberanía de Dios manifiesta en nuestra vida diaria como cristianos individuales y en nuestra vida corporativa como la Iglesia de Jesucristo? Principalmente, creo que se manifiesta en el pueblo de Dios entregándose a la oración fiel, consciente y sincera. Nada honra más la soberanía de Dios que la oración.
Benjamin Warfield, el gran teólogo, una vez describió el calvinismo como el cristianismo sobre sus rodillas. Y yo creo que eso nos lleva al corazón mismo de lo que es el calvinismo. Cualquier persona que dice ser calvinista, y el propio Calvino estaría muy molesto si algún cristiano se hacía llamar por su nombre. Pero si nos llamamos calvinistas y no entregamos comprometidamente nuestra vida, personalmente, congregacionalmente, a la oración, contradecimos nuestra profesión en la soberanía de Dios. En ese sentido, es sorprendente e instructivo notar en los primeros capítulos de los Hechos que cuando nos encontramos con la Iglesia, la oración corporativa se encuentra en el corazón mismo de su vida. Hechos capítulo 1, versículo 14. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Nótese la fuerza del verbo. Estaban todos juntos dedicándose a la oración, y la fuerza del verbo es muy llamativa. Se entregaron en cuerpo y alma a la oración corporativa. Usted lo ve lo mismo allí en Hechos capítulo 2, versículo 42. Después que la gran multitud es traída a la salvación en Jesucristo el día de Pentecostés. Lucas nos dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión, en el partimiento del pan y la oración. Había tiempos establecidos, tiempos de oración, y estos nuevos conversos se dedicaron de nuevo a la misma palabra, se comprometieron en corazón y alma a reunirse con sus hermanos en la fe, en la oración. Y a menudo me he preguntado si la casi desaparición de la reunión de oración de la iglesia reuniéndose corporativamente para la oración en tiempos recientes, es quizás profundamente un indicativo de la atrofia espiritual que inerva el testimonio de la Iglesia, de la gracia y del poder del Evangelio. Juan Bunyan, en El progreso del peregrino, tenía sin duda toda la razón cuando escribió: se puede hacer más que orar después de haber orado, pero no puedes hacer más que orar hasta que hayas orado. Matthew Henry dijo algo muy similar: cuando Dios se digne bendecir a su pueblo, Él les fija una oración por la bendición que Él desea darles. Recuerdo cuando era un joven estudiante y fui profundamente impresionado por una frase en un sermón de mi entonces ministro George Philip en Glasgow. Yo era un joven cristiano, no recuerdo nada sobre el sermón, pero recuerdo una frase que me impactó profundamente y ha permanecido conmigo desde entonces. Él dijo: la oración es el evangelismo despojado de todos sus atractivos carnales. La oración es el evangelismo despojado de todos sus atractivos carnales. Ahora bien, déjenme dejar esto claro. No estaba condenando en ningún sentido los esfuerzos evangelísticos organizados, para nada. Pero él nos estaba recordando, y ciertamente me recordó a mí, que la evangelización que no está arraigada en y saturada con la oración es en realidad una farsa. Solo el Dios soberano da el crecimiento, y así oramos, y la oración era uno de los sellos distintivos del ministerio de Calvino en Ginebra. La gente oró, y Dios bendijo su iglesia. La dependencia confiada y crédula de que Dios cumplirá todo lo que ha prometido es vista sobre todo en una vida de oración. Es demasiado fácil, yo creo, al menos en los tiempos en los que vivimos, de tomar terreno más bajo, recurrir a una miríada de experiencias no bíblicas en la obra del Evangelio,
Creo que lo vemos hoy en la adoración, lo vemos en la evangelización, donde la iglesia a veces parece mucho más influenciada por los principios de una cultura caída que por los preceptos de la palabra viva de Dios. Al leer estos primeros capítulos de Hechos, es notablemente llamativa la importancia que la oración corporativa, o podríamos decir congregacional, tuvo en la vida de la iglesia. Y seguramente Lucas nos está señalando que esto es lo que Dios quiere ver marcado en la vida de su pueblo. Honramos la soberanía de Dios orando y pidiéndole y reconociendo: Señor, sin ti nada podemos hacer. El calvinismo honra la soberanía de Dios. Debemos entender que la soberanía de Dios no es simplemente una doctrina que hemos de confesar. Es un estilo de vida que debemos vivir. Pero en segundo lugar, el calvinismo estima la gracia de Dios. Honra la soberanía de Dios porque Él es el Señor soberano y la salvación es totalmente de Él. Pero en segundo lugar, el calvinismo estima la gracia de Dios. Ahora note la palabra estima. Es demasiado fácil que la gracia se convierta en un tabú teológico. Pero los calvinistas estiman, se deleitan en el amor, la gracia de Dios. Thomas Goodwin, el notable inglés puritano del siglo XVII, escribió elocuentemente acerca de la gracia. Recuerdo que hace algunos años, casi tropezando con este pasaje en los escritos de Thomas Goodwin en el segundo volumen de sus obras completas, creo, escuchen esto. Él dice así: la gracia es más que misericordia y el amor. Les añade. No se limita a denotar el amor, sino el amor de un soberano trascendente superior, uno que hace su voluntad, que pueda elegir totalmente, ya sea que Él nos ame o no. Ahora, un Dios que es un soberano infinito, que pudo haber elegido amarnos o no, que Él nos ame. Eso es, entonces, gracia. Pregunté en una de las primeras conferencias si valorábamos y apreciábamos correctamente el perdón de los pecados. Déjenme hacerles esta pregunta en relación a la gracia de Dios en el Evangelio. ¿Valoramos y apreciamos correctamente la gracia de Dios en Jesucristo? La gracia es un lugar tan común entre nosotros, ¿no es así? Predico sobre ella, escribo sobre ella, converso sobre ella. Pero, por desgracia, rara vez estoy abrumado por su maravilla. La gracia no es simplemente una característica calvinista, es el latido del corazón y la gloria del Evangelio. Y cuando usted lee a Juan Calvino, y Calvino es realmente muy legible, creo que muchas personas se desalientan. El mismo nombre de Calvino parece sugerir erudición y profundidad. Bueno, hay una erudición y profundidad, pero escribe una prosa tan bella y lúcida que atrae a la lucidez y profundidad. Y cuando lee a Calvino, está consciente, he aquí un hombre para quien la gracia no es simplemente un denominador teológico. He aquí alguien que está realmente abrumado por la maravilla de la gracia. Mencioné en una conferencia anterior que, sorprendentemente, Calvino dice muy poco, casi nada, sobre su conversión. Y usted puede pasar muchas horas interesantes haciendo la pregunta, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué dice casi 2 líneas en casi 60 volúmenes de escritos? ¿Por qué dice tan poco, casi nada,
sobre esta conversión? Bueno, usted puede dar muchas respuestas a eso. Pero la que más me atrae, y tal vez creo que es la más certera de todas las respuestas, es que fue suficiente para Calvino decir esto: Dios me subyugó, Dios me subyugó. Para Calvino, esa era la maravilla de la gracia. Eso decía todo. Eso era todo lo que tenía que decir. La gracia soberana, inexplicable, había entrado en su vida cuando se rebelaba contra ella y la resistía. Dice que se había hundido en ignorancia, no sentía afecto por la doctrina del Evangelio. Pero Dios, en su bondad y amor inmerecido, irrumpió en su vida. Él se habría identificado absolutamente con Thomas Goodwin cuando dijo que Él nos ame. Eso es gracia. Y lo que necesitamos entender es que la gracia no es algún tipo de sustancia celestial. La gracia no es Dios llegando a una tesorería y servir cucharadas de bendiciones sobre su pueblo. Cuando la Biblia habla de gracia, habla de la gracia como la gracia de Dios. La gracia es Dios actuando en amor hacia nosotros. Es que Dios se da por nosotros. Jesucristo es la gracia de Dios. Él mismo, Él es el Evangelio de Dios. Me encanta ese maravilloso relato de Lucas capítulo 2 sobre María y José y Jesús siendo niño en el templo. Y Simeón toma al bebé en sus brazos y le dice: Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Jesucristo es la salvación de Dios. Y debemos tener cuidado cuando pensamos en la gracia, que no la separemos de la persona de Cristo, pues Él mismo es la misma gracia de Dios. Los calvinistas son celosos para magnificar la gracia de Dios, y es por esta razón, porque nos abre el corazón de gracia de Dios, que Él nos ama. Esto es gracia. Y creo que a menudo el calvinismo ha creado una mala fama, porque la gente habla acerca de la gracia, la gracia, la gracia, la gracia, y no de Él. De Él. Él es un punto parecido a hablar de la justificación sin llegar a predicar a Jesucristo que nos justifica, o sobre la predestinación, aislándolo del Dios de infinita sabiduría y gracia y amor, que ordena todas las cosas, no sólo según el designio de su voluntad, sino que ordena todas las cosas con sabiduría y perfectamente. El sucesor y compañero de Lutero, Philip Melanchthon, dijo: Nunca debemos separar a Cristo de sus beneficios. Que Él nos ame, eso es gracia. Y cuando la gente me dice: bueno, Ian, ¿qué es exactamente un calvinista?, mi reacción instintiva es simplemente decir: un amante de Jesucristo. Ellos dicen: bueno, pero eso no es ser un cristiano. Y yo diría: bueno, ¿y qué más crees que es un calvinista? Y con demasiada frecuencia en la iglesia de hoy tenemos conferencias en abundancia sobre esto, aquello, lo otro. En realidad, no puedo pensar la última vez que estuve en una conferencia que se centrara total y exclusivamente en la persona, la gracia y la gloria de Jesucristo. Y digo eso como alguien que organiza conferencias, para mi vergüenza. Espero remediarlo el año que viene, en realidad, tanto en el Reino Unido y en los Estados Unidos. Los calvinistas son celosos para magnificar la gracia de Dios, porque nos abre el corazón de gracia de Dios. Y así, cuando Pablo llega al final de su asombrosa exposición del Evangelio de la gracia de Dios, ¿qué hace? Usted no lo ve discutiendo o contendiendo. Usted lo ve adorando. Antes de hacer cualquier otra cosa,
Y no me refiero a que nunca contendamos por la gracia del Evangelio. Por supuesto que lo hacemos. Debemos contender ardientemente por la fe una vez dada para siempre a los santos. Pero para Pablo, el Evangelio de la gracia soberana lo llevó a sus rodillas en adoración con asombro. Oh, profundidades de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios. Casi puede sentir la pasión ondeando en las palabras del apóstol. Están impregnadas con su propio sentido de la maravilla, de la profundidad, de la gracia de Dios en el Evangelio, y así se lanza a la doxología. Los calvinistas son cristianos doxológicos. No estamos a la defensiva primero y ante todo, somos doxológicos. Alabamos y bendecimos a Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Y así Pablo termina la doxología, que a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y volviendo de nuevo al Catecismo Menor de Westminster, la pregunta 1, ¿cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y aquí está la cosa, y vamos a terminar con esto. Cuando glorificamos a Dios, descubrimos que ahí es donde han de encontrarse nuestras mayores alegrías. Cuando Dios es glorificado, cuando el Salvador es magnificado, el corazón del creyente se expande al máximo. Como esposo me parece que cuando la gente habla bien de mi Joan, no hay nada que me deleite más. Y pienso, y ella es mía. Los calvinistas magnifican la soberanía de Dios y nos gloriamos en la gracia de Dios, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. En nuestra cuarta conferencia seguiremos centrados en las marcas y las notas que dan forma visible a la vida de los cristianos y las iglesias que se llaman a sí mismas calvinistas.